No. Una pirámide y un obelisco. Es completamente diferente. Digo yo. Hombre, yo lo único que creo que deberían de respetar un poquito más el entorno. El entorno de no construir tan cerca, sino dejar un poco de espacio y cuando vayas allí notes que estás en el desierto. Vamos a ver, es que cuando tú entras en la pirámide tú no vas hacia arriba. Tú vas a las cámaras y eso va hacia abajo. Lo que ya pasamos de destrozar más barcos. Pero lo más curioso es que el reloj que regalaron los franceses jamás funcionó. Barcos para abajo, gases por todas partes, en fin. Pero no se mira por ese tipo de cosas, ¿eh? En la pirámide azteca también se han encontrado sitios con la misma sustancia. Tú me preguntas a mí personalmente lo que yo opino de las pirámides y te digo que son transformadores de energía. Las características y aperturas laterales de ser un transformador de energía. Muy buenas, familia. Hoy os traigo un podcast con una invitada muy especial, muy conocida en el mundo del misterio, pero hoy vamos a tratar de hablar de un tema muy curioso que ella visitó varias veces. Ha ido a Egipto, que es el tema de hoy, y va a ser un espectáculo el podcast de hoy. Pues nada, la invitamos y empezamos la conversación con ella. Que nos cuente. Vamos a ello. Muy buena, Isma. ¿Me ves? Sí. Y se oye bien, ¿no? Se oye muy bien. Vale. ¿Qué vas? Pues nada, aquí, esperándote. ¿Empezamos con el podcast o qué? Sí, venga. O bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a explicarle un poco a la familia que nos estarán viendo. Vamos a hablar de Egipto. Como he dicho en la introducción de antes, y va a contarnos Isma su experiencia que tuvo allí. Habla, Isma. Pues yo os voy a contar mis aventuras en los 2 viajes de Egipto y un poco pues de la cultura egipcia, de los monumentos de allí, en fin, lo que me vaya preguntando Cristian. Pues bueno, ¿qué te pareció ver aquellas pirámides tan grandes desde tan cerca, que no sea como en los vídeos que parecen pequeñas realmente? Pues mira, yo tengo que diferenciar entre el primer viaje que hice y el segundo, porque el primero, pues tenía 20 y tantos años menos, la situación en Egipto era muy diferente a la de hoy, las cosas estaban menos acotadas, tú te podías acercar a todo. Y la experiencia que tuve en el primer viaje fue buenísima, ¿no? Pero claro, cuando tú estás allí en la meseta de Giza y te pones delante de esas 3 pirámides de la Esfinge, lo primero que se te viene a la cabeza es, esto no está hecho por seres humanos. Eso es lo primero que a ti se te pasa por la mente. ¿Qué es lo que te Y transmite ya, realmente? ¿Qué ¿qué has dicho? es lo que realmente te transmite? Que no está hecha por el hombre. Sí. Y una vez que entras dentro, yo estuve dentro de la pirámide de Kefren, para que la gente nos entienda, la mediana, y en la pirámide de Keops, o la gran pirámide, que es la mayor de todas. Y la verdad es que a la hora de entrar sufrí una decepción enorme, porque, claro, yo venía de Memphis y Saqqara, de ver las mastabas, y las mastabas son una auténtica pasada. Son tumbas, pero están llenas de bajorrelieves, de estatuas, de colores brillantes, vivos, te cuentan la vida de la persona o personas que se han enterrado allí. En fin, que todo era mucho color, mucha historia. Y ahora entras tú dentro de las pirámides
que para empezar es una odisea entrar en la pirámide porque tienes que ir completamente agachado hasta que llegas a una cámara y ya te puedes poner de pie. Es bastante incómodo. Allí dentro no hay aire, no se puede respirar, no hay aire. Y si para colmo no deja de entrar y salir gente al mismo tiempo, pues el olor a sudor es impresionante que hay dentro de la Gran Pirámide. Madre Y mía. entonces yo al ver esas paredes tan desnudas de piedra, sin decoración, nada, que sí, admiras la arquitectura, cuando llegas a una cámara miras cómo están puestas las piedras en construcción hacia el techo, esas vigas, vale, y te impresiona, pero a nivel artístico a mí sí me defraudó. Eso es la primera visita. En este segundo viaje yo es que ni siquiera he entrado, porque ya había entrado en el primero. Ahora, ten en cuenta que yo el primer viaje lo hice en marzo, que hacía una temperatura estupenda, ni frío ni calor, pero este último viaje, pues por circunstancias, lo hice en agosto. Y yo no les recomiendo a nadie que vaya a Egipto en agosto. Aquello es un horno. Yo pensaba, bueno, si aguanto 45, 50 grados en Sevilla, lo aguanto en Egipto, pero no. El calor es completamente diferente, Es ¿sabes? más Y seco, entonces, más seco. completamente, claro, ten en cuenta que es un desierto. Y una vez que yo pensé y digo, yo voy a pasar con esta calor, si en marzo y con 20 años menos, ya por poco, si me da un telele dentro, ahora yo no voy a soportarlo. Y máxime cuando ya conozco lo que hay en el interior. Y no entré. También ahora, ya que yo no está tan abierto como antes, ya está todo acotado, muchas colas, en fin, han implantado un poquito de orden a la hora de acceder tanto a las pirámides como a la Esfinge. Yo en el primer viaje, en la Esfinge, la estaban restaurando, todo lo que es la parte delantera, la cara, en fin, y yo me monté encima de la Esfinge, por atrás, me subí y estuve encima de la Esfinge. Y sin embargo, ahora es imposible. O sea, puede ver la erosión lateral que tiene por agua, fósiles marinos que tiene incrustado el cuerpo de la Esfinge, y sin embargo ahora está completamente acordonada y allí no puedes pasar. Lo puedes ver desde lejos, hacer las fotos que quieras, pero no tienes esa cercanía que tenías hace tiempo. Oh, madre mía, qué guapería aquello. Qué La guapería. verdad que es guapo, ¿eh? Es muy guapo y es interesante verlo y estar allí y sentarte fuera en los bloques de las pirámides, ver las dimensiones colosales que tienen esos bloques, que cómo están dispuestos, en fin, ver los restos del recubrimiento que tenían las pirámides, porque las pirámides no son como nosotros las vemos ahora, o no eran como nosotros las vemos ahora. Eso estaba completamente recubierto de una caliza muy blanca que viene del yacimiento de Tula, que está cerca de allí, y esa piedra caliza se pulía hasta la saciedad y aquello era un espejo blanco, como si fuera de mármol, ¿no? Y claro, ya a lo largo de tantísimos siglos, pues los canteros, la gente, en fin, antes no se preocupaba nadie por el patrimonio como hoy en día, y aquello pues han ido cogiendo bloques y se ha ido saqueando muchísimo y erosionando también por el paso del tiempo, ¿no? ¿Tú crees que Y aquello es un entonces, negocio? ¿Crees que aquello es un negocio realmente, Isma? hombre, totalmente, pero no solo las pirámides, es que Egipto vive del turismo. Egipto vive del turismo, ¿sabes? O sea, si alguien tiene pensado ir a Egipto, que lleve muchas monedas de euro, porque allí hasta utilizar un servicio, ya sea incluso dentro del aeropuerto, tienes que pagar. Que estás en un restaurante, tienes que pagar. Que vas al lado de las pirámides, que vas a un templo, a donde sea, tienes que pagar por usar el servicio, aunque tú estés comiendo dentro del restaurante, etcétera, etcétera.
Y tened también en cuenta que los precios allí nunca son cerrados. Yo no recomiendo a nadie que vaya sin un viaje organizado en grupo, ¿vale? Y aún así, cuando tú haces algo por tu cuenta, por ejemplo, ahora se ha puesto muy de moda el utilizar los coches, los Uber. Bueno, pues tú llegas a un acuerdo con el chofer del Uber, vamos, con la empresa, lo pagas y punto, ¿no? Pues no, ellos siempre te van a pedir más. Aparte, eso es para la empresa, ahora dame para mí. Y sucedió un caso en este último viaje a unos chicos que venían con nosotros que no le quisieron dar dinero al conductor y bueno, pues se lo llevaron al peor barrio que había en Egipto, que tuvieron que llamar al guía de allí y fue el hombre a sacarlo porque es que si no de allí no salían vivos. O sea que tened mucho cuidado a la hora de negociar los precios y siempre es preferible darle aparte algo más a que te hagan ese tipo de jugadas. Pero vamos, por lo demás, Egipto es un país bastante recomendable, los turistas están súper cuidados por la policía, hay policías por todas partes, de paisanos y de uniforme, y lo controlan todo. Son buen detalle. O sea, es un país seguro. Y vamos, y el aeropuerto ya ni te cuento. Yo cuando fui en este segundo viaje, yo fui al aeropuerto directamente a Luxor. Y nada, bueno, pues las típicas colas, pasaporte y demás. Cuando terminamos el recorrido que teníamos por toda aquella zona esos días, pues después cogimos un vuelo interno de Luxor al Cairo. Y eso ya, el aeropuerto del Cairo, tela. Pero cuando ya salimos del Cairo para España, ojo, ten en cuenta que es una salida, que abandonas el país. Bueno, eso fue terrible. Eso fue terrible. Pasamos por 4 controles. Para empezar, los hombres por un lado, las mujeres por otro. Que si enseñas el pasaporte, todos los escanes habido y por haber, te pasan a ti personalmente por un escáner, te tienes que quitar hasta los zapatos, te tienes que poner descalzo. Y eso en unas cuantas de ocasiones. Te cachean de arriba abajo, en fin, una serie de medidas que son un poco excesivas. Yo no sé si es porque ahora mismo, al tener el conflicto que hay tan cerca en Israel, estaban extremando las precauciones o yo no sé por qué, porque a mí en el primer viaje no me ocurrió eso, sino que enseñas tu pasaporte, tú tal y cual, pum, para adentro. Vale. Y sobre todo a los occidentales, porque a mí no me reconocían en el pasaporte porque en la foto no te encuentran las gafas y allí las llevaba puestas. Y sin embargo van señoras que solo se le ven los ojos, van enteras vestidas de negro y a esa gente no tiene enmienda de decirle quítate el velo para verte la cara, a ver si es verdad que tú eres la del pasaporte. ¿Me entiendes? O sea que en ese sentido sí está un poco muy fuerte, excesiva la seguridad en el aeropuerto del Cairo. Es insufrible, vamos. Está muy castigado eso, parece. Y aparte, claro, cuando vas a acompañar, como a mí me pasaba, yo que no sabía dónde estaba mi hijo. Es que tú imagínate un aeropuerto enorme, y mi marido por un lado con el niño, pero yo no los veía, los hombres por un lado, las mujeres por otro, todo el mundo desconcertado, descalzo, estábamos descalzos como los náufragos, hasta los zapatos, aunque fueran unas chanclas, las tienes que meter en el escáner. Entonces las medidas de seguridad son, en el Cairo, en el aeropuerto, es una auténtica pesadilla. El Luxor no. El Luxor entramos tan tranquilos y bien. Es fuerte lo que estás contando. Para que vayáis, que estemos atentos a lo que acaba de comentar Isma, porque no es tan bonito como lo pintan hasta que estás allí y lo vives. Bueno, pues, y te estoy contando que eso fue a la salida. O sea, que nos íbamos de Egipto, ya veníamos hacia España. Que a la entrada, que es cuando deben de tener un poco de más precaución, no hubo ese problema, salvo el control normal de pasaporte, tu visado y punto.
porque para ir a Egipto tenéis que pagar un visado, ¿eh? Claro. Que está en 65 euros. Bueno, Isma, volviendo al lugar, vamos a poner una imagen que me has pasado tú y la comentamos. ¿Qué te pareció cuando viste esto por la primera vez? No la segunda, porque la segunda ya vas con el cuerpo hecho, pero la primera vez, esta de aquí. Ah, bien. Eso está en el Cairo. Es la mezquita de Alabastro y está en un recinto que se llama la Ciudadela de Saladino. Es una mezquita enorme, preciosa. Desde allí hay unas vistas del Cairo impresionantes, se ve toda la ciudad. Perdona que te corte. ¿Tú qué percibías allí en plan de religión, aparte de las que creían ellos allí, cuando estabas en la mezquita esta? No, bueno, verás, es que allí yo no sé a qué hora irán a rezar, pero aquello lo único que había era turistas, allí no había nadie rezando, ¿sabes? Yo la única Vale. diferencia que noté entre el segundo viaje y el primero es que el primero me cogió el viernes, que sí era día de oración, y el interior de la mezquita estaba entera llena de alfombras el suelo. Y ahora nos cogió el otro día, que no fue viernes, y se podía ver todo el mármol. Por dentro es preciosa, tiene unas lámparas estupendas, por fuera hay una fuente con unos pequeños leones también muy bonitos, el patio de abluciones también muy bonito, y enfrente de donde está el lavatorio, en el patio de abluciones, hay un reloj que creo que te he pasado la foto, así que metálico, tipo Torre Eiffel. No la tengo. Pero vamos, tengo más ¿No la tienes? cositas. No la tengo puesta aquí. No la tengo puesta. Vale. Bueno, pues para que vaya, que sepa que ese reloj se lo regaló Francia a Egipto a cambio de un obelisco. El obelisco lo quitaron del templo de Karnak, que era de la reina Hatshepsut. Cuando los franceses fueron a cargar el obelisco en el barco se hundió del peso del obelisco. Bueno, pasan los años, vienen con un barco muchísimo más potente, más moderno, montan otra vez el obelisco y otra vez se vuelve a hundir el barco. Con lo cual dijeron los franceses, mira, quedaros con el obelisco y con el reloj, que ya pasamos de destrozar más barcos. Pero lo más curioso es que el reloj que regalaron los franceses jamás funcionó. Desde que lo colocaron allí en la mezquita no ha dado nunca ni un minuto. Y esta foto es bastante curiosa porque en aquella época construir esta estatua tenía que ser un trabajo. Y es que te da que pensar que no lo hizo el hombre, porque es que son perfectas. La altura, por lo menos para mí, ¿eh? Para mí. Para ti, Bueno, ¿qué te transmite realmente? ¿La hizo el hombre o no? mira, yo en el primer viaje, como era estudiante y estaba tiesa, pues me busqué un viajecito que lo único que pude estar fue por la parte de El Cairo, Memphis, Saqqara, Alejandría, la parte norte. En esta vez yo me he recorrido Egipto de sur a norte. Esto era un sueño que yo tenía. Este es el templo, esta foto que estáis viendo es del templo de Abu Simbel. Como veis, es una foto nocturna. Y es que el primer día, pero vamos, sin descanso, ni 2 horas, dormimos algo en el autobús para evitar precisamente las calores de la mañana. Este es el templo de Abu Simbel, ¿vale? Me quito el sombrero con la foto, ¿eh? Es una verdadera pasada, ¿eh? Me la ha pasado de día, me la ha pasado de día y de noche, pero es que la he puesto la de noche porque es que está guapísima, ¿eh? Es preciosa. Claro, es que visitando el templo amaneció y entonces lo que tiene es esta nocturna y la siguiente ya que había amanecido. Este templo no estaba ahí donde tú lo estás viendo. Enfrente de este templo y al lado que hay otro, porque este templo está dedicado a Ramsés III y el que está pegado es dedicado a su mujer, a Nefertiti. Bueno, pues enfrente hay un lago que se llama el lago Nasser.
Este templo estaba a la otra orilla del lago y bastante profundo. ¿Qué pasó? Que es que cuando se fue a construir la presa de Asuán, vieron que muchos templos se iban a inundar y se iban a quedar debajo del agua. Entonces se dedicaron a transportar piedra por piedra esos templos y reubicarlos. Entonces Egipto, como no tenía dinero ni logística suficiente para hacer lo que hizo, pues recurrió a la ayuda internacional y entre muchísimos países pues consiguieron trasladar piedra a piedra este templo de Abu Simbel y recolocarlo donde está ahora. Eso sucedió por los años 60, a lo mejor me equivoco, pero creo que fue sobre el 67, por ahí, por ahí. Trasladaron el templo entero, piedra a piedra. Madre. Y yo era un sueño que tenía de ir a Abu Simbel porque me quedé con las ganas en el primer viaje y digo, pues en esta no me quedo. Y aquí tengo tierra de Abu Simbel, porque yo tengo una costumbre, siempre que voy a un sitio así guapo, lo que sea, pues me traigo siempre un botecito con tierra de ese lugar. Y aquí tengo la tierra de Abu Simbel. Guay. Qué guay, qué guay. Bueno, Isma, volviendo a las pirámides, que voy a poner ahora una imagen muy, muy chula, porque te da que pensar como que, por lo que he leído, no entiendo mucho, lo que he leído es lo que te comenté varios días, que dicen que las pirámides de abajo están enterradas y parecen obeliscos, o que no quieren sacar la verdad. ¿Tú qué opinas de ese tema? No. Una pirámide es una pirámide y un obelisco es un obelisco. Es completamente diferente. Vamos a ver. La pirámide, según la arqueología oficial, son sitios de enterramiento, tumbas funerarias de faraones. Yo no me lo creo. No me lo creo. La pirámide por dentro tiene una cantidad de laberintos tremendo. Evidentemente, para el turista hay un circuito ya fijo. Tú no puedes salirte de ahí. Es más, no debes salirte de ahí porque puedes aterrizar a saber dónde y a ver quién te saca después. Pero que yo sinceramente veo una obra demasiado grande y demasiado pobre en el interior sobre la historia del faraón que esté allí, que no me lo creo. Y luego, si hacemos caso un poquito a las teorías conspiranoicas, resulta de que allí hay túneles que están recubiertos de una determinada sustancia metálica que nadie se atreve a decir muy bien la composición. El caso es que esos túneles brillan. Hay una cosa, Isma, perdona que te corte, hay una cosa que estuve viendo hace ya un tiempo, un vídeo que decían unos muchachos, que vamos a estar hablando porque eso es un negocio, que hay túneles que el turista no puede llegar a ver porque no se lo quieren mostrar, que está debajo de la pirámide, y si tú le pagas bajo banda, dicen que te llevan a esos túneles. Se han visto vídeos, he visto vídeos, ¿eh? No sé yo si eso está montado, no está montado, si es verdad. No. Vamos a ver, es que cuando tú entras en la pirámide tú no vas hacia arriba. Tú vas a las cámaras y eso va hacia abajo. Evidentemente tú en Egipto pagando consigues lo que quieres. Eso sin problema. ¿Sabes? Tú pagas y te llevas lo que tú quieras. Es un negocio. Hombre, y tanto. Y lo que te iba comentando, bueno, pues esos túneles con ese brillo metálico recubierto de esa sustancia, curiosamente, en la pirámide azteca también se han encontrado sitios con la misma sustancia.
Tú me preguntas a mí personalmente lo que yo opino de las pirámides y te digo que son transformadores de energía. Es más, cuando tú llegas a la cámara funeraria donde está ese sarcófago de granito rojo y tú dices, y para esto me he hartado yo de venir aquí, hartarme de sudar, esto no puede ser. Aquí que iban a meter a un tío, vamos a suponer que es verdad, ¿eh? Y bueno, y este hombre se le iba a hacer ese pedazo de pirámide al final va a terminar aquí, yo no me lo creo. Y además tiene todas las características y aperturas laterales de ser un transformador de energía, de coger algo, algún tipo de sustancias, de productos y transformarlas en energía. Esa es mi teoría. Yo no me creo que aquello esté diseñado para tenerlo. Isma, energía para que yo lo entienda. ¿A qué te quieres referir que creaban esas pirámides de energía? ¿Para mandar algún tipo de mensaje a otro lugar o qué? No, yo pienso, y esto entra también dentro un poquito de la conspiración, que los llamados dioses vivieron y se relacionaron con las personas. Hubo un momento en que esas razas convivieron con los seres humanos y llegó el momento, no se sabe muy bien por qué, que ellos decidieron desaparecer del plano físico humano. Y digo físico, ¿vale? Lo cual no quiere decir que no estén como energías. Y que esas energías, pues yo creo que a ellos aparte de que les sirvieran para llevar a cabo lo que necesitaran en la tierra, pues también como alimento, ¿vale? Ese tipo de energía. Entonces, Eso es una teoría. por ejemplo, vamos a poner la imagen. Perdón, esta, perdón. El obelisco, entonces, ¿es también El una fuente de obelisco, energía o vamos a ver, simplemente el obelisco representa la llegada de los rayos del sol a la tierra para fertilizarla. O sea, la unión del cielo, de la espiritualidad con la tierra, la unión del hombre con las divinidades, ¿vale? Eso es lo que representa el obelisco. Este que has puesto, si no me equivoco, es de la entrada, es que ahora mismo liga, no sé si es Luxor o Carnal. hay este y está este? No sé si es el mismo, Es el sí, mismo, es es el el mismo. mismo. Voy a poner el otro Sí, que se ve. Oh, este, sí, es el ese es el mismo. mismo, pero cogido desde otro ángulo. Sí, pues los obeliscos tenían inscritas dedicaciones, oraciones a los dioses de protección. También llevaban los cartuchos del faraón que lo hacía. El cartucho es como esto que tengo yo aquí puesto, ¿vale? Ahí dentro se escribía el nombre del faraón que lo hubiera hecho. Y las divinidades a las cuales estaba más unido, el faraón, etcétera, etcétera. Hubo algunos que llegaron a estar recubiertos de plata o de oro, ¿vale? Actualmente creo que hay en Egipto unos 30 obeliscos más uno que está inacabado porque se partió y ni siquiera los terminaron de sacar de la cantera. Con respecto al tema de las pirámides, que te pones a pensarlo, y hoy en día han tratado de mover bloques con unos trailers tremendos y se ha partido el trailer por la mitad. Y ahora me dices tú que esos tíos comiendo ajo y cebolla y bebiendo cerveza, arrastrando palitos. Sí, porque la cerveza prácticamente la inventaron los egipcios. Y la cerveza sin alcohol es un invento egipcio. Ya como se la ofrecían a los dioses y la echaban en las piras, la calentaban y le evaporaban el arco y quedaba la cerveza sin alcohol. Pues no me lo creo.
Y la explicación que dan los arqueólogos de la construcción, de la famosa construcción de las rampas para subir esos bloques, pero macho, pero si es que en hacer esas rampas tardarían más tiempo que en hacer la pirámide y llegaría un Yo momento vi, que yo vi un colapsaría. documental, yo vi un documental que supuestamente allí en Egipto, a ver, en su tiempo, hubo agua y cuando había una crecida de agua, ellos utilizaban troncos, que hay que pensar, y qué troncos. Y ahí movían ellos lo que es esas piedras y las construían. Pero, claro, quitaban los troncos, las dejaban caer, pero claro, hay que dejarla caer perfecta. Son teorías que yo tampoco me lo llego a creer, por mucho que quieran convencerte. Mira, para empezar tienes que pensar de dónde salía el granito. Pues salía de las canteras de Asuán. Una vez que tú vas a Egipto y ves el trayecto que hay desde la meseta de Giza a Asuán, allí puede haber, yo qué sé, pero es que Asuán está en el sur, vamos, son muchísimos kilómetros, vamos, que es que tú te lo haces en barco, en autobús, como hemos ido también, incluso en avión, es un trayecto enorme. Y ahora en una barcaza tú vas a recorrer el Nilo hasta arriba a la meseta de Giza, que sí, que vale, que evidentemente allí había agua antes, porque la esfinge te dice que allí había agua por el deterioro, la erosión del agua que tiene en su base, ¿no? En el cuerpo. Pero que no, que no. Es que eso es imposible. ¿Y qué tipo de barco? Pero si te estoy diciendo que un tráiler con un bloque de esos se le parte el eje, ¿cómo vas a llevarlo tú por una barquita miles de kilómetros arriba? No Es que convence a no nadie. puede ser. No convence. No. No convence, no Y convence. luego también se han encontrado taladros hechos en piedras que a día de hoy no existe ninguna broca, ni siquiera las de diamante, que tengan esa perfección a la hora de hacer esos agujeros. Y por más que lo intentan con una herramienta y con otra, no es comparativo el resultado. Así Claro. que ya ahí lo dejo, tampoco quiero conspirar También demasiado. sí. No, no, es comentarlo. Esto no se consiste en si conspiranoico o no, pero es comentarlo, Isma. Pero, por ejemplo, hay imágenes de drones, porque eso está totalmente prohibido, grabar desde arriba o utilizar cualquier tipo de tecnología. Se ven, yo no sé, por lo menos los vídeos que se ven, que están las pirámides sin terminar, las puntas, como que le falta ese trozo, y dicen que eran porque estaban recubiertas de oro y se la llevaron. Yo creo que eso son leyendas, realmente. La cúspide de las pirámides o de los obeliscos se llaman piramidión. Y los piramidiones normalmente es lo que más sufre también con la erosión del monumento. O bien los saqueadores se lo llevan. Yo no creo que después de molestarte en pulir tantísima piedra caliza para que aquello fuera todo homogéneo y blanco, le fueras a poner algo de oro allá arriba, ¿vale? En tal caso, que hubiera sido de oro, hubiera sido chapado, igual que los piramidiones de los obeliscos. De Claro, hecho, en el Museo del Cairo hay muchísimos piramidiones sueltos, con inscripciones allí. ¿Quién te dice a ti que uno de esos no es de la Gran Pirámide, por ejemplo? claro, ¿Vale? claro. Pero vamos, que en el caso de que lo hubieran puesto chapado, pero no de oro macizo, pues, eso sería una Una barbaridad, locura, una una locura. Y locura. además, a ver quién sube eso, a ver qué Ay. grúa sube eso. Bueno, vamos a poner una imagen también muy chula Vale. que me ha impactado y nos comenta. Ah, esta la quitamos. Esta. Wow, a mí me parece una foto de lo más, de lo más. Esto, Supuestamente esas son las barcas que utilizaban, ¿no? Supuestamente. verás,
Eso es que antes de entrar en el templo de Karnak hay unas instalaciones donde hay una maqueta enorme de lo que era el templo y está esta réplica de lo que era la barca, donde una vez al año se hacía una procesión, igual que en Semana Santa, metían ahí dentro al dios y salía desde el templo del Usor al templo de Karnak. Hay una avenida enorme, pero enorme te puedo decir de kilómetros, ¿vale? Esa avenida entera está llena de esfinge con cara humana en una zona y con cabeza de carnero llegando al templo de Karnak. Bueno, pues del templo del Usor sacaban una barca similar a esta, con el dios en su interior, todo el pueblo podía verlo, y una vez que llegaban al templo de Karnak, estaba allí el dios unos días y después volvía al templo del Usor, pero ya no lo hacía en procesión por esa avenida, sino que directamente se iban por el río Nilo hasta el templo del Usor, porque el río está pegado al templo de Karnak. Y esa es la réplica de la barca. Chulísima, chulísima. A mí es que me ha encantado. Cuando la he visto digo, oh, chulísima. Pues bueno, vamos a poner una de las imágenes que esto sí quiero que me diga, porque es que es guapísima. ¿Cómo hacían eso ahí entre las piedras? Es que, ¿cómo realmente podían fabricar eso ahí en aquella época? Y más, si es que es complicadísimo. Y si te fijas, por lo menos lo que he visto yo en la imagen, que está totalmente cuadrado, todo, ¿eh? Es que no se pierde ni un detalle. Ni un detalle. Guapísimo. Eso que estás viendo es el templo funerario de la reina Hatshepsut. Ahí no nos desintegramos con el sol porque Dios no quiso, ¿sabes? Tremendo. Y la verdad es que sí, tienes razón, pero vamos, ellos tenían buenos arquitectos y buena mano de obra. Y esto tú lo ves y aunque te parezca enorme y demás, pues sí, ves la mano humana en la construcción. Todos esos soportales que ves abajo de las columnas, en el interior están llenos de bajorrelieves de la reina Hatshepsut, con los dioses, etcétera, etcétera. Hay muchos bajorrelieves que están tallados. Tallado me refiero que la manera de bloquear antiguamente en el antiguo Egipto era que cogían un cincel y un martillo y te borraban el bajorrelieve, ¿me entiendes? Correcto, la verdad. Y esta señora, pues como tuvo muchos problemas es que fue una de las mujeres faraonas, se hizo pasar, incluso se vestía como hombre, se ponía la barba de faraón y demás, pero claro, había un heredero de por medio menor que cuando llegó al trono a la muerte de Hatshepsut, pues se vengó de ella y mandó a tallar pues todas las figuras de la reina, los cartuchos que contenían su nombre, están cincelados. Aún así es muy bonito por dentro. Y hay algunas zonas, incluso que las pinturas conservan todavía un poquito de color. Qué chulada. La verdad que está bastante interesante. Yo es uno de los viajes que quiero visitar. La verdad que me impacta cuando he visto tus fotos, porque claro, ves vídeos, ves cositas, pero cuando tú me has mostrado las fotos y le he echado un vistazo, wow, De fotos tengo un disco duro, vamos. De fotos de esto tengo un disco duro entero. Ya me pasará el vídeo quiero ver. Y hay una imagen que quiero dejar ya destacada aquí para terminar el podcast. Es esta, que es guapísima. Para que vean las personas lo que realmente se encuentra allí.
Pero en verdad lo que se ve son turistas y las pirámides. Y lo que tú Sí, dices, que se ve pobreza. No hay otra cosa más que pobreza. bueno, es que podemos confundir pobreza con modos de vida, ¿vale? También es verdad. También es verdad. En Egipto y en el Cairo hay gente igual que aquí, con muchísimo dinero, con poquito y con ninguno. Esto de los camellos es que hay allí camellos alrededor de las pirámides y pagas por montarte en ellos y hacerte una foto y darte una vuelta por ahí alrededor de las pirámides. Por eso está lleno de camelleros con los camellos allí. Yo lo que veo en este último viaje que es que las pirámides se las está tragando el Cairo. En el primer viaje nosotros tuvimos que coger un autobús y tardamos, ¿no? De la ciudad allí, pues tardamos un poquito y tenías el contraste de la ciudad con el desierto, pero es que ahora te digo que en el resort donde me he quedado, claro, desde la habitación no podía ver nada porque son bungalows y lo que tenía era un jardín delante, una piscina fantástica, en fin, pero si te ibas a la parte del hotel y te ibas arriba a la azotea, veías las pirámides como el que está asomado en el balcón de su casa. Entonces yo pienso que se están pasando un poquito con la construcción en el Cairo, acercándose cada vez más, ahogando lo que es el recinto de las pirámides. Aquellos más pequeños, claro. La verdad. Y ahora, para colmo, con el museo nuevo que han hecho allí, pegado a las pirámides, que yo no he podido verlo, por tanto tengo que ir otra vez, porque es que estaba sin inaugurar, ¿sabes? Hasta dicen que para julio de este año quieren inaugurarlo. Pues más todavía, porque aquello ya es carretera, autobús de turistas sobre autobús de turistas, y ya con la atracción del museo cuando esté abierto, pues va a ser ya la ¿Tú crees hecatombe. que las pirámides deberían de cuidarla un poquito más, no? Echarle un poquito más cuenta, porque ya que se lo está comiendo lo que tú dices, el Cairo, deberían de cuidar ese tipo de monumento que tienen ellos allí y aprovecharlo, ¿no? Digo yo. Hombre, hombre, yo lo único que creo que deberían de respetar un poquito más el Claro, entorno de no construir tan cerca, sino dejar un poco de espacio y cuando vayas allí notes claro, que estás en el desierto, no que parezca que estás en una playa rodeado de una ciudad. Que por cierto, el claro. Cairo es caótico, caótico. En el Cairo, que es enorme, allí nada más que hay dos semáforos y ninguno funciona. ¿Vale? Y el tráfico, el que vaya allí, que se prepare. Vamos, yo no le recomiendo a nadie que coja un coche en el Cairo, porque allí cada uno hace lo que le da la gana. Si quieres ir a girar, si no quieres girar, si se pasan para allá, no hay intermitentes, no hay nada. Y lo mismo te ves al autobús que se mete de aquella manera, con el burro que se cruza, en medio de una gran avenida de tráfico de loco, te ves a una niña Vale. con un triciclo por medio de la carretera y tú dices, pero Dios mío, ¿qué pasa? ¿Esto qué es? ¿No? Y va una como diciendo, anda que si yo fuera aquí guardia civil, vamos, me iba a poner bueno todo el día poniendo multas. Es tremendo. Todo lo que te diga es poco del caos de tráfico del Cairo. Sin embargo, la parte sur de Aswan, Luxor, eso es más, un poquito más llevadero. También en una zona más rural, menos cosmopolita, como puede ser la ciudad del Cairo. Y con respecto a los vendedores, pues yo he notado también una gran diferencia entre el viaje que hice la otra vez y este. En aquella ocasión te ofrecen la mercancía, son agradables porque los egipcios son agradables al trato, pero esta vez ya era agobiante, ya era asfixiarte, ¿no? Y ya no solo por venderte, sino por cambiarte moneda. Eh, Te cobran, tú pagas en euros, no tienes necesidad de cambiar moneda, si quieres cambiarla la cambia, pero si no, no. ¿Y qué pasa? Que a ellos el banco no le admite las monedas. Entonces lo que están locos es por darte un montón de monedas y que tú le des el billete. Te dan 20 euros en moneda, tú le das los 20 euros y cámbiame, y tienes más y no sé qué. Y se te echan encima, ya llega un momento que agobia bastante, vamos, y además que te están esperando. Llega el barco, pues yo he estado en un mini crucero de hecho
por el Nilo, porque hoy en día no hay otra manera de viajar por el sur de Egipto, como no sea en un mini crucero de estos, que están bastante bien. Y nada más que te ven que se baja la gente del barco, bueno, Dios mío de mi vida. Yo no sé de dónde sale tanta gente y cámbiame dinero y toma esto y toma lo otro, mira, esto te lo doy por €1. Y ahora cuando dice, venga, dámelo, no, son 10, y, en fin, y ya tiene el lío regateando, ¿no? Pero vamos, horroroso. Y esas figuritas que veo detrás, esas figuritas son de allí, ¿no? Las que veo detrás Sí, tuyas. sí. Yo me he traído de allí dioses, perfumeros de cristal, porque Egipto vende mucho lo que es la esencia de los perfumes, las exporta a Francia y de ahí es donde se nutre la industria francesa del perfume. Pero la esencia la venden los egipcios. Entonces, si queréis ir, los guías os llevarán a tiendas espléndidas donde os darán 40.000 explicaciones de todo, pero agárrate, allí ni puedes regatear y los precios son abusivos. Yo os recomiendo que os vayáis al mercado del Cairo, al Jalili o a cualquier tienda de afuera, que las encontráis las esencias más baratas y son las mismas, porque salen de los mismos fabricantes. Yo tengo aquí esencia de papiro y esencia de flor de loto, y eso sí, eso te tienes que dar un poco porque es aceite, vamos, es aceite, es la esencia. Y eso lo venden también mucho allí, y el tema de figuritas, bueno, ya hay de todo para comprar, ¿no? De camisetas, de todo lo que te De dé la todo. gana, ¿no? El 66 y de todo, claro. De todo. Lo que pasa que es que ya, como te digo, es agobiante y ahora te vienen los mayores por un lado, los niños por otro, que esa es otra. Los niños están en la calle todo el santo día, ganándose la vida también como buenamente pueden. Y, y ya está. Si queréis comprar algo bueno, realmente de calidad, sí, acudid a las tiendas oficiales de determinados productos, por ejemplo, el alabastro. Pues tú en la calle lo que vas a encontrar son las figuras de resina. Pero si tú quieres un alabastro bueno, pues nosotros nos llevaron saliendo del Valle de los Reyes, nos llevaron a un sitio donde te enseñan cómo tallar el alabastro y todo el rollo, y hay una tienda enorme. Pero, hijo mío, mira, yo de allí, ¿quieres anécdota? Allí a mí se me ocurrió coger dos losetitas así de chica de alabastro y no, tú la pones en una mesa y ahora hablamos. Vale, ahora hablamos. Mira, aquí tenemos un museo, ¿tú quieres verlo? Hombre, claro, pues me meto a ver el museo. ¿Tú qué entiendes por un museo? Pues que hay piezas antiguas que no están a la venta porque yo no voy al Prado y no me ofrecen comprar las meninas. ¿Vale? Pues resulta de que el tío se empeñó en que me llevara primero un trono, un pedazo de trono, que ríete tú desde Tutankamón. Y digo, bueno, ¿dónde meto yo esto en mi casa? Que no. Y a la fuerza me quería vender una caja de madera enorme con 4 o 5 botes canopos. ¿Tú sabes lo que son los canopos, no? Bueno, pues No sé, no sé. son unas vasijas de alabastro preciosas. Ujú. Estas eran bastante antiguas. El tapón normalmente tiene la cabeza de la esfinge o de algún dios. Y ahí es donde en el proceso de momificación se metían los órganos de la persona, ¿vale? Y digo, ¿y para qué quiero eso? Y me dice, 25.000 euros. Y digo, vale. Digo, ¿está loco? Y dice, bueno, 20. No, 15. Mira, al final, y las dos losetitas me quería cobrar 500 euros. Mira, y digo, bueno, ¿yo cómo me voy a España de vuelta? Me vine nadando por el Nilo. Pero ¿qué está diciendo? Que no lo quiero, que no lo quiero. Mira, ya fue un agobio tan tremendo que me zafé como pude y me fui de la tienda, me monté en el autobús súper rápido y mi marido detrás llega asustado. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Digo, ¿qué ha pasado? Que me querían cobrar 500 pavos por las dos losetitas y 15.000 euros. Me bajó los vasos canopos a 15.000 euros. Yo que me quedaba todo asustado y el tío diciendo, pero esta mujer, ¿dónde se ha metido? Y digo, yo huyendo, pero huyendo, vamos. Y Qué cuando bueno. empezamos allí en el autobús a contar la historia, si tuviera la gente reírse, porque es que fue, vamos, Claro, a la normal. fuga.
salía a la fuga, vamos. Son cosas que te llevan de ese lugar, que ahora no, es una anécdota chulísima. Y en el Bueno, Valle de los Reyes, visitando las tumbas, allí ya era morirte. La calor era extrema. Cuando salíamos de cada tumba había allí un bar con un aire acondicionado que yo no lo he visto más grande en mi vida. Y nos poníamos delante y vamos, pues una pulmonía, da igual. Que nos dé el ¿cuánto se fresquito. tarda más o menos el viaje, Isma? ¿Cuánto se tarda más o menos el viaje desde España allí? El avión, pues desde Madrid a Swan, cerca de 7 horas. Wow, son horas, ¿eh? Son bastantes horas. Las 6 horas y pico así las echas. Y ya en el aeropuerto, cuando te vas del avión, ya muérete ya, mientras que llega la maleta, que si el pasaporte, que bueno, pues te lleva más tiempo en el aeropuerto que en el avión. Sí. Madre Pero mía. claro, es que yo me fui directamente al sur, a Aswan. Si te quedas en el Cairo son menos horas de Claro, trayecto, ¿sabes? Mm. claro. Bueno, espero que haya estado cómoda, que haya estado muy cómoda. Hombre, si estoy con mi amigo Cristian, ¿cómo no voy a estar cómoda? Y yo espero que a la gente que vea este vídeo que le guste la experiencia que has vivido tú y que algún día, pues, todos nosotros podamos ir. Por lo menos, yo voy a intentar ir, porque he visto Allí fotos maravillosas. Allí hay muchísimo, muchísimo por ver, más todo lo que se sigue sacando todavía, ¿vale? Porque allí no se para. El templo de Karnak, tú lo que ves es una inmensidad, pero eso no han sacado ni la mitad de la mitad. Claro. O sea que allí hay muchísimo por ver, cosas muy interesantes. Hombre, siempre y cuando te guste el tema egipcio. Claro. Yo es que desde pequeña he tenido fascinación por el mundo egipcio y yo no descarto y otra vez. Lo que pasa que no se me ocurrirá más en la vida y en agosto, vamos, eso seguro. No he comprado más botellas de agua en mi vida, te la daban También la situación en la que te pille y pilla la oportunidad de ir. También es eso, que ahora no. Claro, pero esta vez como me lo planteé como un viaje de vacaciones familiar, pues evidentemente tenía que depender de fechas de vacaciones. Normalmente tú sabes, aquí en España te la dan en agosto, Claro. ¿sabes? Y ya está. Y no es la mejor época por el calor, aunque vas a disfrutar lo mismo, pero tú me entiendes, ¿no? No es Hombre, lo mismo estar en un clima que te agrade hasta allí. ahí agobiado, que si el sudor, que si ahora muévete, botellas de agua. Es muy complicado, es muy distinto. Bueno, la botella de agua tú te la bebías del tirón y como dejaras algo, mira, al rato le echabas una pastilla de Becren y ya tenías caldo. Se calentaba, pero vamos, al momento. Tremendo, Claro. tremendo la calor que hace allí en verano. Pero vamos, después te metes en el hotel, te metes en el autobús, en fin, ya vas a una temperatura, los aire acondicionados allí están por todas partes, ¿no? Y bien, y nada. Y se Pues nada, ven cosas también en las ciudades que, pues bueno, en Lusor nos dieron un paseo en coche de caballo a conocer un poco la ciudad y bueno, la verdad es que tú tienes en tu mente, por ejemplo, los coches de caballo que hay aquí en Sevilla, súper cuidados, súper limpios, los caballos aquello te sanos. dejado, aquello Y dejado, ¿no? allí un biplaza, bueno, y estaba aquello que nos daba hasta pena. De hecho, dimos dinero para caballo, porque vamos famélicos y demás, pero es su manera de vivir, es su vida y allí prima el ser humano antes que lo demás. Y esto de Europa tan ecologista y verde, vete tú a Egipto, allí no existen los taponcitos pegados, el Nilo está contaminado al máximo, ten en cuenta que allí barcos para arriba, barcos para abajo, gasoil por todas partes, en fin, pero no se mira por ese tipo de cosas, ¿eh? No se mira allí la ecología cero. Ah, por Una cierto, pena. muy recomendable un paseo por el Nilo en Faluca. La Faluca es una embarcación egipcia que tiene una vela enorme y la manera de navegar es haciendo zigzag
a través del río. Y cuando estás ya de tan harta de calor, de que ya confundes los templos en tu cabeza de todos los que has visto durante el día y además un paseíto en Faluca relajante por el Nilo, muy recomendable. Pues mira, pues sí, que la gente esté atenta, la verdad, que vaya. Yo quiero ir, pero ahora quiero ir sin mis niños, porque eso con los niños es muy complicado. Es muy Yo complicado. no te les recomiendo un viaje, y sobre todo con niños pequeños, porque primero te van a dar la lata, porque, hombre, los templos pues tienes que atender a explicaciones, son muchas cosas, muchos Claro. rincones, luego las temperaturas, que si ahora los aviones, es mucho trastorno para un niño pequeño. Yo me llevo ya el mío porque el mío ya es mayorcito, ¿no? Claro. Pero con niños de corta edad yo no recomiendo, pero vamos, ni a ver la Semana Santa las de madrugada, vamos. Los niños los embarcan y te vas tú solo con tu mujer y lo disfrutas. Hombre, pues bueno, Inma, pues muchísimas gracias por perder tu tiempo un ratito aquí conmigo. La verdad que a mí me ha encantado esto que me lo contara, porque claro, ves fotos, sí, ves vídeos de otras personas, pero que te lo cuente una amiga al dedillo, pues, y al detalle es una pasada. Y eso que no hemos hablado de las fotos que te he pasado de Akenatón, que es mi faraón favorito, y esos cráneos Eso, alargados. eso lo dejamos para otro. Es que todo no se puede contar. Es que todo, eso lo dejamos para otro. Le dejamos la curiosidad a la Eso gente. para la segunda parte. La segunda parte. Pues bueno, Inma, pues muchísimas gracias por A ti, todo, ¿eh? a Y ti. espero verte otra vez pronto. Claro que sí. ¿No? Y gracias a ti por considerarme meritoria como para ponerme en uno de tus primeros vídeos. Así Hombre, que la verdad, muchísimas gracias. Y, ya te digo, si quieres otra segunda parte. sí, Porque sí, la también, tendremos. y si quieres también te cuento Tierra Santa, que también estaba allí en Israel. Aquí tenemos más viajes. Ahí la tenemos. Pues hasta lo dejamos para una segunda, que quede muy chulo, la verdad, el vídeo. Vale. Pues bueno, Inma, buenas noches y nos vemos en otra. Muchas gracias y buenas noches a todos. Hasta luego.